Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior terminamos todos aquellos discursos de Jesús donde invitaba a sus discípulos a permanecer fieles en su seguimiento y a mantenerse no solamente en la fidelidad y en la perseverancia, sino también cumpliendo la tarea encomendada. Todo ello en la espera del Señor, que acontece cada día en nuestra propia vida y que un día volverá lleno de gloria y majestad para entregar a cada uno según sus obras. Durante estos textos que vimos en el anterior programa, veíamos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a la perseverancia, a la vigilancia y a la fidelidad. Después de todos estos textos, el evangelista nos traslada a una sinagoga en día de sábado, donde Jesús va a curar a una mujer que padecía una enfermedad. En este caso, una mujer que estaba encorvada. Vamos a leer el texto de Lucas. Dice: un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: ¿hay 6 días para trabajar? Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y le dijo: hipócritas, ¿cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Después de haber leído este relato de curación, podemos subrayar que Jesús, y eso lo podemos deducir de numerosos pasajes del Evangelio, Jesús ejercía esa actividad salvadora, liberadora y sanadora. Particularmente lo hacía el día del Sabbat, el día del sábado. Y esto es lógico suponerlo porque el sábado era el día en que la comunidad judía se congregaba para el culto semanal, y esto se realizaba en el espacio sagrado de la sinagoga. Y Jesús, como también a su costumbre, acudía el sábado a la sinagoga a tal celebración. Por eso, muchos milagros de Jesús acontecen en las sinagogas y precisamente en el día del Sabbat, que era el día donde se reunía la comunidad.
En el relato que ahora nos ocupa, que nos hemos leído, se nos presenta inmediatamente la situación de una persona que está enferma. Y el evangelista nos señala, nos indica la causa, así como los síntomas y la duración de su enfermedad. Podemos decir que el evangelista nos está dando una información bastante detallada. En la sinagoga estaba presente esta mujer que dice el evangelista que desde hacía 18 años estaba encorvada, sin poder enderezarse. Y nos dice Lucas la causa. Se encontraba de este modo porque estaba enferma por un espíritu inmundo. Estas palabras del evangelista reflejan la mentalidad israelita según la cual ciertas enfermedades eran producidas por la presencia en una persona de un espíritu maligno. De hecho, al final del relato, el mismo Jesús dirá que esta persona enferma es víctima de Satanás. La duración de la enfermedad es muy larga. 18 años son mucho tiempo. Esta duración incluso supera aquellos 12 años que nos había dicho el evangelista que estuvo enferma aquella mujer hemorroísa a la que el Señor también sanó, cuando ella, con mucha fe, se acercó de manera anónima y le tocó la orla del manto, con la fe de que tocándole la orla del manto se curaría, como así fue. Si aquella mujer estaba 12 años enferma, esta mujer encorvada está así 18 años. Y los síntomas están claros, porque nos ha dicho el evangelista dónde tenía ella la enfermedad, en su columna vertebral, y por la cual ella estaba muy curvada. Luego es una situación, digamos, de enfermedad y de sufrimiento muy grande, muy prolongada. Por eso los allí presentes debían de llevar años viendo a esta mujer así, de esta manera, sin poder hacer nada por ella. Y vemos cómo Jesús, en cuanto la ve, toma la iniciativa de curarla. Y lo va a hacer a través, Jesús, de su palabra y de un gesto significativo. En primer lugar, la palabra. Se acerca a la mujer y le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. No solamente anuncia lo que va a acontecer, porque la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es una palabra poderosa, es una palabra eficaz, es una palabra que realiza lo que ella está anunciando, lo que ella está diciendo. Como así lo vemos en tantas sanaciones o curaciones de Jesús. Pero en este caso, a la palabra de Jesús le acompaña su acción. Dice que Jesús le impone en las manos a la mujer. Ya no solamente lo que le ha dicho, sino el gesto que acompaña a sus palabras. Le impuso las manos y enseguida la mujer se puso derecha. Las palabras de Jesús nos están diciendo también que no se trata de una simple curación, sino que se trata de una liberación. Jesús le está diciendo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Quedas libre, es una liberación. Podemos imaginar, digamos, la reacción de esta mujer. Ella se sintió sanada no solamente en su cuerpo, sino también en su interior, en su espíritu. Y por eso podemos entender perfectamente la reacción de esta mujer. Y nos dice el evangelista que glorificaba a Dios. La glorificación y la alabanza a Dios por lo que ha hecho es una nota que aparece con frecuencia en el Evangelio de Lucas. Y así, si nosotros
miramos un poco hacia atrás en los textos que hemos leído y comentado en otros programas, por ejemplo, podemos ir al milagro del paralítico, donde Jesús lo sana. Y nos decía el evangelista que levantándose el paralítico a la vista de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa. Pero ¿cómo se va a su casa? Dando gloria a Dios, alabando a Dios. Y así también, por ejemplo, si nosotros nos remitimos al milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, vemos también la reacción de la gente ante lo que han visto, ante lo que ha ocurrido. Y nos lo dice con estas palabras el evangelista. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Podemos ver una vez más cómo la alabanza y la acción de gracias acompañan, digamos, o siguen a lo que han visto los allí presentes. La alabanza y la glorificación a Dios es resaltada en estos textos por el evangelista como reacción ante lo sucedido. Y eso es una nota que Lucas quiere subrayar a lo largo de su evangelio. Y por ejemplo también podemos remitirnos al milagro de los 10 leprosos curados, que eso lo veremos en textos posteriores. Pero nos remitimos a este milagro que posteriormente leeremos y comentaremos, cuando Jesús sana a aquellos 10 leprosos curados y uno de ellos vuelve al encuentro de Jesús y vuelve porque se siente curado. Y nos dice el evangelista que él volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. También nosotros podemos confirmar en nuestra propia vida lo que nos ha dicho el evangelista. ¿Quién de nosotros en su vida, cuando ha sentido de una manera intensa ese signo misericordioso de Dios que se ha acercado a nosotros con amor, con compasión, con delicadeza, con afecto, con ternura, con cariño, y ha venido a nuestro encuentro para ayudarnos, para levantarnos, para sanarnos? Y hemos sentido su presencia amorosa, que nos ha sanado y nos salva. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa respuesta de agradecimiento, de alabanza y de gloria a Dios por lo que le ha acontecido en su vida? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: gracias, Dios mío, porque he sentido tu ayuda, gracias, Dios mío, porque no me has dejado solo, sola en esta circunstancia, gracias, Señor Jesús, porque he visto tu mano misericordiosa en mí? ¿Quién de nosotros no ha alabado y ha glorificado a Dios por ese beneficio, por esa gracia obtenida? Podemos decir que es verdad así, que eso ha ocurrido y ocurre en nuestra vida. Por eso es perfectamente comprensible cómo esta mujer encorvada, al sentirse sanada, liberada por el mismo Jesús, pues de su corazón le sale la alabanza, la acción de gracias. Como nosotros, que también en nuestra propia vida podemos haber tenido la experiencia, como la hemos tenido, sanadora, liberadora por parte del Señor, y le hemos glorificado, le damos gracias. Una acción de gracias que no solamente una glorificación, que no solamente algo puntual, sino que debe ser además una constante a lo largo de nuestra propia vida. Volviendo al texto de la sanación de la mujer encorvada, vemos cómo, y esto lo queremos destacar ahora mismo también, cómo Jesús cura a esta mujer en su cuerpo y en su espíritu. Si Jesús cura a esta mujer en su cuerpo, enderezándola, esa sanación
va anunciando la otra sanación, la otra curación, que es todavía mucho más importante, que es algo que Jesús también quiere realizar, que es devolver a esa persona a la salud del alma. Y es lo que esa mujer también sintió en su interior, esa sanación, esa liberación más profunda. Si ella se sintió liberada en su cuerpo, es evidente que también ella se sintió liberada en su interior, esa liberación mucho más profunda. Vemos cómo algunos van a reaccionar a esa acción liberadora de Jesús, y el evangelista nos invita a que miremos, digamos, la respuesta del jefe de la sinagoga. Si la mujer encorvada, al sentirse sanada, enderezada por la acción de Jesús, glorifica y da gracias a Dios por esa sanación que Dios ha realizado en ella, sin embargo, vemos cómo la respuesta del jefe de la sinagoga es totalmente diferente, es crítica, es controvertida. Vemos cómo nos dice Lucas inmediatamente que el jefe de la sinagoga, indignado, vemos cómo qué diferencia más grande. La mujer que se siente alegre, gozosa por lo que Dios ha hecho en ella, y sin embargo el jefe de la sinagoga está indignado. No ha visto, no ha querido ver lo que ha ocurrido ante sus ojos, que una mujer, una persona, ha recuperado la salud. Eso a él no le interesa. Él no se fija, no ha querido fijarse en esa acción misericordiosa y compasiva de Jesús, sino él está indignado porque, según él, Jesús ha hecho algo que está en contra de la ley, que es curar en sábado. Por eso dice Lucas que el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Ante esto, pues uno se siente indignado ante la respuesta del jefe de la sinagoga. Lo lógico es que tú, como persona humana, en tu sensibilidad, puedas también darte cuenta de algo precioso, algo grandioso que ha ocurrido a una persona y que tú has sido testigo de todo esto. Sin embargo, a este jefe de la sinagoga, obcecado, cegado por la incorrecta interpretación de la ley, sin embargo, encegado en su ceguera espiritual, valga la redundancia, él emite, digamos, esa protesta. Y Jesús responde inmediatamente, digamos, a la reacción del jefe de la sinagoga y dice: hipócritas. Con esta expresión, Jesús no solamente quiere referirse al jefe de la sinagoga que ha reaccionado de esta manera indignada, pero no misericordiosa. Al decir hipócrita, Jesús se refiere no solamente al jefe de la sinagoga, sino a todos los que estando allí piensan igual que él. Por eso le está diciendo hipócritas, y nos imaginamos que allí, además del jefe de la sinagoga, como nos lo ha dicho el evangelista, allí también habrían fariseos y escribas, que también ellos estaban encegados en una interpretación errada de la ley acerca del reposo sabático. Según esa interpretación errónea de la ley acerca del sábado, ellos interpretaban diciendo que se prohibía cualquier acción que no imitara el descanso de Dios. Si Dios descansó al 7º día de todo cuanto había hecho al crear el mundo, digamos, los hombres tendrían que hacer lo mismo. Ese descanso al que
invitaba a la ley y exhortaba a la ley, ellos lo interpretaban de una forma totalmente equivocada. Y en esa interpretación ahí no había ningún gesto de misericordia, ningún gesto de caridad. Ellos, encegados en esa interpretación errada de la ley, afirmaban rotundamente que la voluntad de Dios era que todos descansaran absolutamente el día del sábado. Y eso es lo que Jesús les va a responder de una manera enérgica y muy clara a la vez, empezando por decirles hipócritas. ¿Por qué? Porque están encegados en una interpretación incorrecta de la ley. Ante esa interpretación no hay lugar, digamos, a realizar ninguna obra buena. Porque en cuanto tú realizas una acción que, según ellos, no imita el descanso divino, estás pecando. Y Jesús les va a decir que no, que están totalmente equivocados, porque el descanso del sábado está ordenado, es verdad, a dar culto a Dios, pero también a practicar la caridad con el prójimo. Y eso es lo que Jesús les va a responder ahora de esta manera tan enérgica y muy clara a la vez. Jesús les dice: cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día del sábado? Esta es la respuesta de Jesús, que es muy clara. Cómo Jesús insiste nuevamente en que el descanso del sábado, que es verdad que está ordenado por la ley, está ordenado, valga la redundancia, a dar culto a Dios. Es verdad, pero también a practicar la caridad con el prójimo. Porque el culto a Dios se realiza en toda su expresión ayudando al prójimo. Ayudando al prójimo. Estás dando gloria a Dios. Y eso es lo que Jesús les insiste de una manera clara a estos escribas y fariseos que interpretaban la ley de manera inadecuada, errónea. En este caso, donde se habla del descanso sabático. Entonces Jesús le está diciendo que esta mujer que está sufriendo, que está, digamos, que Satanás ha tenido atada 18 años. Fijaros que como Jesús está hablando de esas ataduras. Pues esta hija de Abraham que está en un sufrimiento por una enfermedad que no solamente le proporcionaba un sufrimiento físico, sino también interior. Esta mujer había que liberarla. Y actuando de ese modo, no estaba yendo contra la ley de Dios, sino todo lo contrario, estaba manifestando cómo la ley de Dios, en toda su profundidad, lleva también a la acción en favor del hombre. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y que la música que nos acompaña nos ayude a interiorizar todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Nos encontramos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma, que cambia vidas, la radio que también evangeliza. Habíamos visto cómo este relato de la curación de la mujer encorvada había producido una reacción no solamente en el jefe de la sinagoga, sino también en aquellos letrados o fariseos o escribas que se encontrarían también en aquel lugar. Y cómo Jesús, reacciona de manera enérgica y clara a la vez, exponiéndoles cómo deberían ellos haber interpretado lo que han visto. Cómo Jesús les echa en cara, su ceguera espiritual, a la vez que les está mostrando la correcta interpretación del descanso sabático mandada por la ley. Vemos cómo el evangelista termina este relato. Dice que al decir estas palabras, se refiere a las palabras de Jesús, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Y es que Jesús, como dijo el anciano Simeón aquel día a los 40 días de nacer, cuando fue presentado en el templo de Jerusalén por María y por José, cuando aquel anciano lo tuvo en sus brazos, a Jesús, que era un bebé de 40 días, como el anciano Simeón le dijo, sobre todo a María, su madre, este niño será signo de contradicción. Y así fue, signo de contradicción. ¿Por qué? Porque va a producir la presencia de Jesús, su mensaje, su acción, sus palabras, va a producir diferentes reacciones en la gente. Hay quienes van a escuchar la palabra de Jesús, van a ver sus signos y van a creer. Pero vemos cómo, en el caso contrario, hay otros que viendo lo que realizaba y oyendo lo que decía, su reacción es totalmente contraria. Es de indignación e incluso también, de persecución de algún modo. Van contra él. Sin embargo, vemos en el Evangelio cómo los sencillos, los humildes, son los que saben percibir en las obras que hace Jesús, son capaces de percibir las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una mirada de fe ante lo que está sucediendo. Por eso dice que mientras sus enemigos quedaron abochornados, por otra parte, la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Y mientras los sencillos, los humildes, percibían en las obras de Jesús la acción de Dios y se alegraban por ello, porque sabían ver con fe lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, sus adversarios, encegados, en sus propios pecados, fruto de su falta de fe, lo tachan incluso a Jesús de endemoniado, de blasfemo, y van contra él. Entonces ahí se cumple la palabra del anciano Simeón, donde predijo que Jesús sería un signo permanente de contradicción, un signo perpetuo de contradicción. Finalmente, podemos también destacar cómo este pasaje evangélico nos muestra una vez más los sentimientos de amplia comprensión del corazón de Jesús en favor de las mujeres. Y eso es digno de notar, porque Lucas, a lo largo de su evangelio, concede a las mujeres una gran importancia y destaca el lugar que ellas ocupan a lo largo del ministerio de Jesús. Y nos muestran esos gestos tan bellos, dignos de subrayar, que Jesús tenía acerca de las mujeres. Y el Evangelio esto lo destaca. Y eso basta ver el Evangelio de Lucas para darnos cuenta
como por ejemplo, el evangelista destaca a la Virgen, a la Madre de Jesús, y le concede un papel muy destacado en su Evangelio. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Hay ciertos momentos donde aparece la Virgen María y digamos como el evangelista la destaca como la mujer que comprende perfectamente todo el misterio de Dios que está aconteciendo en su propio Hijo, como ella escucha la palabra y la acoge, como ella acepta la invitación del ángel Gabriel para ser la madre del Mesías, como ella es capaz de ver las cosas con una fe impresionante, es capaz de guardar las cosas en su corazón. Es aquella que escucha la palabra de Dios y la cumple. Vemos cómo la Virgen aparece en el Evangelio de Lucas, digamos, con estas actitudes que Dios esperaba de ella y que aparece en María de una manera sobresaliente. Y vemos cómo Lucas le concede a la Virgen un papel muy destacado en su Evangelio. Y también vemos cómo el evangelista Lucas también menciona a otras mujeres que también destacaron, digamos, por la aceptación que ellos tuvieron hacia Jesús, por su fe. Basta mencionar, por ejemplo, a la madre del Bautista, a Isabel, como ella también aparece como una mujer creyente que es capaz de ver con claridad el misterio que está aconteciendo en María, su prima, cuando va a visitarla. Y le dice, bendita tú entre las mujeres, bendita tú, porque lo que he dicho el Señor se cumplirá en tu vida. Y así tenemos también, por ejemplo, a otras mujeres que se destacan también por su esperanza en la promesa de Dios. Por ejemplo, tenemos a la profetisa Ana, hija de Fanuel, que el día en que Jesús es presentado en el templo, junto con Simeón, el anciano, son capaces de ver cómo la esperanza de Dios ya se ha cumplido. Y de todos los presentes que están allí en el templo, solo ellos dos son capaces de ver que ese niño que es presentado en el templo no es un niño cualquiera, es el mismo Dios que entra en diálogo con su pueblo y hace presente ya con su presencia la salvación prometida. También nos encontramos con otras mujeres que Lucas quiere destacar también como, digamos, como modelos de fe. Ahí, por ejemplo, tenemos a la viuda de Naín o a la pecadora perdonada, que se siente agradecida y agraciada por el perdón que Dios en Cristo le concede. Y también como Lucas menciona a aquellas mujeres que fueron liberadas de alguna enfermedad, de alguna opresión, y que después se convirtieron en grandes seguidoras de Jesús, entre las que él va a destacar a María la Magdalena. Y como también Lucas menciona a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, que también aparecen en su Evangelio no solamente como amigas de Jesús, sino como grandes personas creyentes. Vemos cómo el evangelista le concede en su Evangelio, le concede una importancia muy grande a la mujer, señalando, digamos, el papel destacado que tuvieron en el ministerio de Jesús. Todas ellas son presentadas en el Evangelio de Lucas como destinatarias privilegiadas del favor de Dios y hemos dicho y a la vez como modelos de fe. ¿Por qué? Porque responden. Todas ellas responden a ese favor que han recibido por parte de Dios. Inmediatamente después de la curación de la mujer encorvada, el evangelista nos presenta dos parábolas acerca del reino de Dios. Las leemos y las comentamos. Decía pues Jesús,
¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Vemos cómo Jesús está comparando el reino de Dios a un granito de mostaza que un hombre toma y lo pone en su huerto. En realidad, la comparación que hace Jesús no es con el grano, que es la más pequeña de las semillas, sino con el término final de su desarrollo, cuando, transformado en árbol, puede albergar a las aves del cielo que vienen a anidar en él. Como podemos observar, aparece en la parábola un contraste que se subraya intencionadamente. Vemos cómo Jesús quiere destacar el principio y el fin. La semilla de mostaza, al ser sembrada, es tan pequeña e insignificante que apenas se percibe. Sin embargo, al final de su desarrollo, se convierte en un árbol precioso y grande que hasta sirve de nido y cobijo a los pájaros del cielo. Y es más, no solo se subraya la grandiosidad del árbol en que se convierte, fruto de ese desarrollo del grano de mostaza, sino que cumple su función de acoger en sus ramas a los pájaros del cielo. Jesús está diciendo, así ocurre con el reino de Dios. Lo mismo que ha ocurrido con ese granito de mostaza. A los ojos humanos, el granito de mostaza es algo insignificante, pequeño. Pero es que a los ojos humanos, el reino de Dios que Jesús predica, que Jesús anuncia, tiene orígenes modestos, pequeños, insignificantes, que incluso a lo mejor no se pueden ni percibir. Pero su vitalidad es tan grande que supera toda previsión e incluso todo obstáculo que se le pueda presentar. Y así es el reino de Dios que está predicando Jesús. A pesar de las apariencias, el reino de Dios, aunque parece humilde, pequeño en su origen, sin embargo, a pesar de las apariencias, está presente y en crecimiento. Y será impresionante lo que vaya a producir, que es la salvación de los hombres. Si los medios de los cuales se sirve Dios para realizar su proyecto de salvación son pequeños, insignificantes, sin embargo, lo que va a producir es algo maravilloso, incomparable. Si el reino de Dios que predica Jesús es pequeño como un granito de mostaza, sin embargo, lo que va a producir es algo universal, tan grande que no solamente alcanza al pueblo elegido de Israel, sino que alcanza a todas las naciones. Es impresionante cómo Jesús sabe comparar el reino de Dios a elementos visibles que la gente perfectamente podía comprender. ¿Quién de los presentes que escuchara esta parábola no comprendería inmediatamente lo que Jesús quería decir? Lo mismo con la siguiente parábola que Jesús dice, porque él dice el evangelista, dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. También en esta parábola de la levadura, la comparación está en el proceso, como hemos dicho también en el granito de mostaza. Vemos como en la anterior parábola, cómo la comparación estaba en ese proceso, en ese granito de mostaza que es sembrado y que tiene un desarrollo, tiene un crecimiento, hasta que se convierte en lo que llega a ser. De igual manera,
Jesús utiliza la levadura, ¿para qué? Para que viendo lo que ella produce, lo que ella es capaz de hacer, digamos, en una cantidad de masa, esa levadura es capaz de fermentar hasta que produce lo que produce. De igual manera, el reino de Dios, también como ha dicho antes Jesús, refiriéndolo, comparándolo al granito de mostaza y ahora con la levadura, es pequeño e insignificante, pero realiza un efecto maravilloso, realiza una acción incomparable. Y Jesús por eso remite a esta comparación que podía entender cualquiera que lo oyera. Una mujer oculta un poco de levadura en tres medidas de harina. 3 medidas de harina era una cantidad importante de harina. Sin embargo, un poquito de levadura es capaz de fermentar esta gran cantidad de harina. La señora de la casa introduce la levadura en la harina, la cubre con un lienzo, la deja así toda la noche y por la mañana esa gran cantidad de harina está ya fermentada. Así sucede, Jesús dice, así sucede con el reino de Dios que Él está predicando, Él está implantando. Como hemos dicho antes respecto al granito de mostaza, si los principios son pequeños, insignificantes, casi ocultos, como es el poco de la levadura que es introducida en la gran cantidad de harina, pero su fuerza es imparable, es eficaz. Jesús ha querido comentar el reino de Dios de este modo y lo ha querido subrayar para decir que el reino de Dios está realizando lo que Él anuncia, que lo que Jesús está anunciando ya se está viendo. Ya se está viendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está haciéndose presente ya aquí. No es una realidad que se promete, es una realidad que se anuncia ya aquí hecha. Y por eso hay personas que el reino de Dios, en los cuales ya el reino de Dios está actuando, como son los pequeños, los sencillos, los que no cuentan, los pecadores, los que son apartados. Con ellos ha comenzado ya el reino de Dios, un reino de Dios que no solamente les ha llegado a ellos, sino que está llamado a abrazar a todos los que como ellos abran su corazón a Jesús, a su persona y a su mensaje. Y esto lo veremos incluso posteriormente, cuando el Espíritu Santo baje sobre la naciente comunidad de Jerusalén. Esa comunidad que es pequeña, digamos, por la presencia del Espíritu en Pentecostés, cumpliéndose la promesa de parte de Jesús de que el Padre enviaría el Espíritu, pues bien, esa pequeña comunidad de hermanos, de discípulos, aunque sea minúscula, va a cumplir su función. Porque de igual manera que el granito de mostaza se convierte en un árbol grande que es capaz de anidar, de acoger a todos los pájaros que allí se acercan, y de la misma manera que la levadura es capaz de fermentar tal cantidad de masa de harina, entonces, de igual modo, el reino de Dios que se ha hecho ya presente en la persona de Jesús y por Él en la comunidad de sus discípulos, aunque es pequeña, esa comunidad va a producir un efecto maravilloso, porque la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, va siendo conocida poco a poco en los lugares que ellos predican. Con estas dos parábolas que acabamos de escuchar y de comentar, termina la primera etapa de esa subida de Jesús a Jerusalén, con la que Lucas estructura gran parte de su evangelio. Y ahora en un momento vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en los últimos programas. Decíamos cómo Lucas estructuraba esta segunda parte de su evangelio
en base a una subida de Jesús a Jerusalén. Y decíamos que esa subida de Jesús a Jerusalén estaba estructurada en unas etapas. Hemos visto ahora la primera etapa de esa subida de Jesús a Jerusalén, en la que Él va a culminar, todo lo que Dios tenía previsto realizar en favor de la salvación de los hombres en su Hijo, en esa acción suya que se va a realizar por su pasión, muerte y resurrección. Jesús sube a la ciudad santa de Jerusalén para culminar la obra de la salvación a través de la entrega de su propia vida. Pues bien, esta primera parte recordábamos que comenzaba con aquellas palabras de Jesús donde invitaba a todo aquel que quería seguirle, invitaba a la generosidad y al desprendimiento, aquellas palabras en las que Jesús invitaba, a dejarlo todo para seguirle. Decíamos cómo junto a ello, a esa invitación a seguirle con un corazón libre, desprendido, cómo Jesús decía que en ese camino de seguimiento había un criterio que marcaba, la correcta dirección del discípulo. Es decir, si el discípulo que comienza a seguir a Jesús quiere saber si su dirección es adecuada, Jesús decía que habían 2 mandamientos, que eran los que definían si el discípulo estaba haciendo lo correcto, que era el amor a Dios y al prójimo, para heredar la vida eterna. Y por eso el evangelista nos colocaba aquel episodio de Marta y María, donde María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Y a continuación nos exponía la parábola del buen samaritano, para decirnos que el amor a Dios sobre todas las cosas y la caridad para con el prójimo es el criterio por el cual el discípulo de Jesús ha de regir toda su vida, para certificar que realmente está realizando el seguimiento con acierto. Y no solamente el criterio de la caridad y del amor a Dios, sino también cómo esa vida tiene que estar constantemente alimentada por la oración. Y por eso Jesús nos enseñaba la oración del Padre Nuestro. Una oración que tenía que ser constante, continua. Y por eso Jesús nos ponía la parábola del amigo inoportuno, aquel amigo que se presenta por la noche a su otro amigo diciéndole: mira que ha venido alguien a estas horas y no tengo nada que darle para comer, por favor atiéndeme. Y Jesús decía, pues nosotros, sus discípulos, tenemos que ser también así, constantes y confiados en la oración. Fijaros cómo Jesús va marcando los criterios para seguirle: desprendimiento, libertad interior, el amor a Dios y al prójimo como criterio de vida, alimentada por la oración que ha de ser confiada y constante, y con una libertad tan grande ante los bienes terrenos que uno sepa priorizar en la vida lo realmente importante de lo que no es tan necesario. Y por eso Jesús nos hablaba de la parábola de aquel rico insensato que pensaba que sus bienes eran la garantía de su felicidad, y Jesús decía no. Y por último Jesús terminaba toda esta primera parte en la que Lucas estructura su evangelio con esta primera etapa de Jesús camino a Jerusalén, cómo él invitaba al discípulo, a aquel que quería seguirle, al cumplimiento de la tarea encomendada y a la conversión como actitud fundamental para estar preparada a la llegada del Señor, que un día volverá lleno de gloria y mostrará todo su esplendor, toda su grandeza en aquel siervo, en aquel discípulo que haya sido fiel a la tarea encomendada. Hemos visto cómo el evangelista nos ha presentado esta primera etapa del recorrido de Jesús, de la subida a Jerusalén,
y nos ha proporcionado cómo aquel que quiera seguir al Maestro, que se dirige a Jerusalén, cómo aquel discípulo que quiera seguirle ha de emprender un camino que lleva una dirección a la cual el discípulo ha de ser confiado y constante en su camino. Después de esta primera etapa del camino de Jesús a Jerusalén, el evangelista va a abrir una segunda parte de ese viaje a Jerusalén y lo va a hacer resumiendo la acción de Jesús con estas breves palabras. Y Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Y esto es lo que en el próximo programa veremos, cómo Jesús, en ese camino a Jerusalén, el evangelista nos va a presentar toda una serie de relatos donde Jesús va a seguir enseñando a sus discípulos para que todo aquel que quiera seguirle pueda seguirle con la confianza de que, siendo fiel a las palabras del Maestro, imitándole en su vida, pueda llegar también a la meta, como lo hizo Jesús. Pero esto lo veremos en el próximo programa. Si ustedes no han podido escuchar el programa en su totalidad o quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.